Ustedes no son valientes. Ustedes son empleados serviles del Fondo Monetario Internacional. Valiente no es, colegas asambleístas, venir acá a la Asamblea Nacional, estar sentados, ganar más de $4.000 para ser los alzamanos de un gobierno que golpea al pueblo que más lo necesita. Valiente es la madre de familia que no tiene trabajo, que no sabe cómo llegar a fin de mes, en un país donde la canasta básica es más alta que el salario mínimo, en un país donde no hay empleo y ahora con el alza con la eliminación de los subsidios y el alza de los combustibles, lo único que traerá es más pobreza. Valiente es el padre de familia, el chofer, el transportista, que trabaja a la noche, a la madrugada por esas carreteras que deberían ser vigiladas y controladas por ustedes y que no le han brindado seguridad y que ahora mismo tampoco le permiten trabajar porque la eliminación de estos subsidios por supuesto que les va a afectar. No, señores asambleístas, presidente de la República, ustedes no son valientes. Ustedes son empleados serviles del Fondo Monetario Internacional y hay que decirlo con todas sus letras, porque desde el año 2019 el Fondo Monetario Internacional viene exigiendo despidos en el sector público. Hecho, tarea cumplida. Reducción del gasto público, tarea cumplida. Subir el IVA, tarea cumplida. Eliminar los subsidios, tarea cumplida. El presidente Noboa ha hecho todos los méritos para convertirse en el empleado del mes del Fondo Monetario Internacional, porque no gobierna para la gente, gobierna para los tenedores de bonos.